¿Qué hay fuera del universo? Es una pregunta que prácticamente todos los seres humanos se han hecho alguna vez en su vida. Miras hacia arriba en una noche despejada, ves las estrellas brillando en la oscuridad, imaginas las galaxias extendiéndose en todas direcciones, hasta distancias inconcebibles, y naturalmente, inevitablemente piensas: ¿dónde termina todo esto? ¿Qué hay más allá del borde? ¿Qué hay afuera de todo? Y aquí está el problema profundo con esta pregunta. Parece perfectamente lógica. Parece que debería tener una respuesta directa y comprensible. Pero la física, la ciencia que estudia la estructura fundamental de la realidad, nos dice algo desconcertante. La pregunta misma está mal planteada. Estamos usando palabras que no significan lo que creemos que significan. Nuestra intuición, formada por millones de años de evolución en un planeta pequeño, nos está engañando de formas fundamentales. La respuesta real, la que Feynman y los físicos modernos entienden, es tan profundamente contraintuitiva que la mayoría de la gente no puede aceptarla inicialmente, no porque sea matemáticamente complicada, sino porque va contra absolutamente todo lo que nuestro cerebro evolucionó para comprender. Si estás listo para enfrentar una respuesta que desafiará todo lo que crees saber sobre el espacio, el universo y la realidad misma, escribe en los comentarios: quiero saber qué hay fuera del universo, porque lo que viene a continuación definitivamente no es lo que esperas escuchar. Antes de intentar responder qué hay fuera del universo, necesitamos detenernos y examinar la pregunta misma con mucho cuidado, porque esta pregunta, aparentemente inocente y natural, esconde una trampa conceptual, una suposición que damos por absolutamente obvia, pero que podría estar completamente equivocada. Cuando preguntas ¿qué hay fuera del universo?, estás asumiendo implícitamente que el universo es como una habitación extraordinariamente grande, sí, incomprensiblemente enorme, pero una habitación al fin y al cabo, con paredes, con límites definidos, con un interior donde están todas las cosas y un exterior donde no hay nada o donde hay algo diferente. Imaginas el universo como una esfera gigantesca llena de galaxias, estrellas y planetas, y naturalmente te preguntas: ¿qué hay del otro lado de esa esfera? ¿Qué hay más allá de las paredes? ¿A dónde llegarías si pudieras viajar lo suficientemente lejos en cualquier dirección? Esta imagen mental es completamente natural e intuitiva. Es exactamente cómo nuestro cerebro está programado para funcionar. Evolucionamos en un mundo de objetos con bordes claros y definidos. Las frutas tienen cáscara que las separa del exterior. Los animales tienen piel que define sus límites. Las cuevas tienen paredes de roca. Los ríos tienen orillas. Todo, absolutamente todo en nuestra experiencia cotidiana tiene un interior y un exterior claramente distinguibles. Pero aquí está la cuestión crucial. El universo no es un objeto dentro de algo más grande. El universo, por definición, es la totalidad de todo lo que existe. Es todo el espacio, todo el tiempo, toda la materia, toda la energía, todas las leyes físicas. Es todo, y eso cambia completamente las reglas del juego conceptual. Déjame darte una analogía que quizás ayude a entender este punto. No es perfecta, pero ilumina algo importante. Imagina que eres una hormiga viviendo en la superficie de una esfera enorme. Una pelota gigantesca, tan inmensamente grande que la curvatura de la superficie es completamente imperceptible para ti a escala local. Desde tu perspectiva de hormiga diminuta, la superficie parece perfectamente plana. Puedes caminar en cualquier dirección que quieras: norte, sur, este, oeste. Ninguna dirección parece especial ni diferente de las otras. Ahora, como hormiga, hazte esta pregunta: ¿dónde está el borde de esta superficie? ¿Dónde termina el mundo en el que vives? La respuesta, quizás sorprendente, es que no hay borde, no hay fin, no hay límite que puedas alcanzar. Puedes caminar en línea recta en cualquier dirección durante toda tu vida de hormiga y nunca jamás llegarás a un límite. Eventualmente, después de recorrer una distancia enorme, regresarías exactamente al punto donde empezaste, habiendo dado la vuelta completa a la esfera, pero nunca habrías encontrado un borde. La superficie de la esfera es finita, tiene un área definida y medible que puedes calcular si conoces el radio, pero a pesar de ser finita no tiene bordes. Es finita pero ilimitada, limitada en extensión total pero sin límites que puedas encontrar o cruzar. Y ahora considera esto: si otra hormiga, una hormiga filósofa quizás, te preguntara
¿qué hay fuera de la superficie? Tú te quedarías completamente perpleja. ¿Fuera? ¿En qué dirección exactamente? Hacia arriba, hacia abajo. Pero arriba y abajo no son direcciones que tengan significado para ti. Tú solo conoces las direcciones sobre la superficie. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Esas son todas las direcciones que existen en tu mundo bidimensional. La pregunta, ¿qué hay fuera de la superficie? Simplemente no tiene sentido dentro de tu realidad. No es que haya un muro impenetrable que te impida ver el exterior. Es que exterior no es un concepto que aplique a tu situación. El concepto mismo carece de significado. Ahora viene el salto mental verdaderamente difícil, el que requiere estirar tu imaginación más allá de lo cómodo. Nosotros, los seres humanos viviendo en el universo tridimensional, podríamos estar exactamente en una situación análoga a esa hormiga, pero con una dimensión adicional. El espacio tridimensional del universo podría ser como la superficie de esa esfera, pero con una dimensión extra que no podemos percibir ni imaginar directamente. Finito en volumen total pero sin bordes. Limitado en extensión pero sin límites que puedas alcanzar viajando. Sin un afuera hacia el cual apuntar o viajar. Y la pregunta, ¿qué hay fuera del universo? Podría ser exactamente tan carente de sentido como preguntarle a la hormiga qué hay fuera de la superficie de su esfera. Pero esto es apenas el comienzo de nuestra exploración, porque la situación se pone considerablemente más extraña y fascinante. Antes de seguir adelante, necesitamos aclarar algo absolutamente crucial que muchísima gente confunde, incluyendo gente educada y bien intencionada. Hay una diferencia enorme, fundamental, entre dos conceptos que suenan similares pero son radicalmente distintos, el universo observable y el universo total. El universo observable es la porción del universo que podemos ver o detectar de alguna manera. Tiene un límite muy bien definido y ese límite existe por una razón física completamente concreta y comprensible. La velocidad finita de la luz combinada con la edad finita del universo. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años de edad. Esto lo sabemos con bastante precisión gracias a múltiples líneas de evidencia independientes. La luz, aunque viaja increíblemente rápido a unos 300.000 kilómetros por segundo, no viaja infinitamente rápido, tiene una velocidad máxima. Esto significa que solo podemos ver objetos cuya luz ha tenido tiempo suficiente de viajar hasta nosotros desde el momento del Big Bang. Si un objeto está tan lejos que su luz necesitaría más de 13.800 millones de años para llegar, esa luz todavía está en camino. No ha llegado. No podemos verlo. El objeto más lejano que podríamos ver teóricamente sería aquel cuya luz salió disparada hacia nosotros en el mismísimo instante del Big Bang, hace 13.800 millones de años, y está llegando exactamente ahora a nuestros telescopios. Esa luz ha estado viajando durante toda la historia del universo. Pero espera, porque hay una complicación importante que hace que los números sean más confusos. Mientras esa luz viajaba pacientemente hacia nosotros durante miles de millones de años, el universo no se quedó quieto. El universo se estaba expandiendo. El espacio mismo se estaba estirando como una goma elástica. Esto significa que el objeto que emitió esa luz hace 13.800 millones de años ya no está a 13.800 millones de años luz de distancia. Mientras la luz viajaba hacia nosotros, el objeto se alejaba porque el espacio entre nosotros y él se expandía. Ahora ese objeto está muchísimo más lejos, aproximadamente a 46.000 millones de años luz de distancia. El universo observable, por lo tanto, es una esfera imaginaria con nosotros en el centro exacto y un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Es nuestra burbuja de visibilidad cósmica. Todo lo que está dentro de esta esfera podemos potencialmente observarlo. Todo lo que está fuera no podemos verlo, al menos no todavía. ¿Cuánto hay dentro de esta esfera observable? Las estimaciones más recientes sugieren que contiene alrededor de 2 billones de galaxias. 2 billones. Un 2 seguido de 12 ceros. Cada galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. Es un número tan absurdamente grande que nuestros cerebros no pueden realmente comprenderlo de forma intuitiva. Pero aquí está el punto absolutamente clave que mucha gente no entiende. El borde del universo observable no es el borde del universo. Es solo el borde de lo que nosotros, desde nuestra posición particular en el cosmos, podemos ver.
más allá del universo observable, casi con total certeza, hay más universo, más galaxias, más estrellas, más planetas, más espacio. No podemos verlo porque su luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang, pero eso no significa en absoluto que no exista, solo significa que no podemos observarlo. Es exactamente como estar en un barco, en medio del océano Pacífico, en una noche con niebla densa. Hay un horizonte de visibilidad, un límite circular más allá del cual no puedes ver absolutamente nada, pero nadie, en su sano juicio, concluiría que el océano termina en ese horizonte. El océano continúa mucho más allá, invisible para ti, pero completamente real. El límite está en tu capacidad de ver, no en la extensión del océano. Entonces surge la pregunta obvia: ¿qué tan grande es el universo total? ¿El universo completo incluyendo todas las partes que no podemos ver desde nuestra posición? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, nadie lo sabe. Pero las observaciones astronómicas sugieren fuertemente que el universo total es muchísimo más grande que el universo observable. Algunas estimaciones basadas en mediciones extremadamente precisas de la curvatura del espacio a gran escala sugieren que el universo total podría ser al menos 250 veces más grande en diámetro que el universo observable. Otras estimaciones, usando diferentes metodologías, dan números aún más grandes. Y existe la posibilidad muy real, tomada completamente en serio por los cosmólogos profesionales, de que el universo total sea literalmente infinito, sin fin, sin borde, extendiéndose para siempre jamás en todas las direcciones posibles. Un número infinito de galaxias, un número infinito de estrellas, un número infinito de planetas, un número infinito de todo lo que puedas imaginar y de todo lo que no puedas imaginar también. Si el universo es verdaderamente infinito, entonces la pregunta ¿qué hay fuera? Se vuelve completa y absolutamente sin sentido. No puede haber una fuera de un infinito. El infinito, por definición matemática, no tiene bordes ni límites. Cada punto dentro de un espacio infinito está rodeado por más infinito en todas las direcciones. No hay fin hacia el cual viajar. Pero incluso si el universo resulta ser finito en extensión total, eso no significa necesariamente que tenga un borde en el sentido normal y cotidiano de la palabra. Y aquí es donde la geometría del espacio-tiempo entra en escena de forma crucial. Albert Einstein nos enseñó hace más de un siglo que el espacio no es simplemente un escenario vacío, pasivo e inmutable donde las cosas ocurren. El espacio es una entidad dinámica, activa, maleable, se curva, se dobla, se estira, tiene geometría propia que puede cambiar dependiendo de su contenido. La masa y la energía curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Esto es la esencia de la gravedad, como exploramos en otro video de este canal. Pero más allá de la curvatura local causada por estrellas y planetas y galaxias, hay una pregunta cosmológica más grande y más profunda. ¿Cuál es la forma general del universo considerado como un todo? ¿Cuál es la geometría global del espacio a las escalas más enormes posibles? Los cosmólogos han identificado tres posibilidades principales, tres geometrías fundamentales que el universo podría tener. Primera posibilidad, el universo es espacialmente plano. Esto no significa que sea literalmente como una hoja de papel bidimensional. Significa que la geometría a escalas cósmicas es euclidiana, la geometría normal y familiar que aprendiste en la escuela secundaria. En un universo plano, las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre, sin importar cuán lejos las extiendas. Los ángulos interiores de un triángulo siempre suman exactamente 180 grados, sin importar el tamaño del triángulo. El espacio se extiende uniformemente en todas direcciones de la forma que intuimos. Un universo plano podría ser infinito, extendiéndose para siempre sin ningún tipo de borde ni límite, y esto es matemáticamente posible, aunque difícil de visualizar, podría ser finito, pero con una topología extraña. Imagina un videojuego antiguo de los años 80, donde si sales por un lado de la pantalla, apareces instantáneamente por el lado opuesto. El espacio del juego es finito, pero no tiene bordes que puedas encontrar. Algo similar podría ocurrir con el universo tridimensional. Segunda posibilidad, el universo tiene curvatura positiva. Esto significa
que el espacio se curva sobre sí mismo, cerrándose como la superficie de una esfera, pero extendido a 3 dimensiones espaciales. En un universo con curvatura positiva, las líneas paralelas eventualmente convergen y se encuentran, por más paralelas que parecieran al inicio. Los ángulos interiores de un triángulo suficientemente grande suman más de 180 grados. Es geometría no euclidiana, diferente de todo lo que tu intuición espera. Un universo con curvatura positiva sería necesariamente finito, pero completamente sin bordes, exactamente como la superficie de la esfera para nuestra hormiga imaginaria. Si pudieras viajar en lo que percibes como una línea perfectamente recta en cualquier dirección, manteniendo el rumbo con precisión absoluta, eventualmente después de un viaje enormemente largo, regresarías exactamente al punto de partida, habiendo circunnavegado el universo completo. Habrías dado la vuelta a todo lo que existe sin jamás encontrar un borde ni un límite. Tercera posibilidad, el universo tiene curvatura negativa. Esta es la más difícil de visualizar porque no tenemos analogías cotidianas buenas. Es algo parecido a una superficie de silla de montar, que se curva hacia arriba en una dirección mientras simultáneamente se curva hacia abajo en la dirección perpendicular, pero extendido a 3 dimensiones espaciales. En un universo con curvatura negativa, las líneas paralelas divergen y se alejan progresivamente. Los ángulos de un triángulo grande suman menos de 180 grados. Un universo con curvatura negativa sería infinito, extendiéndose para siempre, con más y más espacio disponible a medida que te alejas de cualquier punto particular. Nunca encontrarías un borde porque no habría ninguno. Entonces, la pregunta del $1.000.000.000, ¿cuál de estas 3 geometrías describe nuestro universo real? Las mejores mediciones que la humanidad ha logrado realizar, provenientes principalmente del estudio detallado del fondo cósmico de microondas, esa radiación residual del Big Bang que permea todo el espacio y que podemos detectar con instrumentos especializados, indican que el universo es plano, o más precisamente que es extremadamente cercano a plano, dentro de los márgenes de error de nuestras mediciones. La curvatura espacial, si existe, es tan increíblemente pequeña que no podemos detectarla con ningún instrumento que la tecnología actual haya construido. El universo es plano, hasta donde nuestros mejores telescopios y satélites pueden determinar. Pero hay algo crucial que debemos entender. El hecho de que el universo sea plano no nos dice automáticamente si es finito o infinito. Podría ser cualquiera de las 2 opciones. Un universo plano podría extenderse para siempre, infinitamente, en todas direcciones sin límite alguno. O podría tener una topología cerrada que lo hace finito pero sin bordes, como el videojuego que mencioné antes. Desafortunadamente no tenemos forma de saberlo con certeza. Y quizás nunca la tengamos porque no podemos observar más allá del universo observable. Estamos fundamentalmente limitados por la velocidad de la luz y la edad del universo. Feynman era tremendamente consciente de estos límites inherentes de nuestro conocimiento. No le gustaba la especulación desenfrenada que iba más allá de lo que la evidencia experimental permitía, pero entendía profundamente y comunicaba brillantemente que la pregunta ¿qué hay fuera? Estaba asumiendo cosas sobre la naturaleza del espacio y la realidad que simplemente podrían no ser ciertas. Ahora vamos directamente al corazón del asunto filosófico y físico. ¿Por qué la pregunta ¿qué hay fuera del universo? Podría ser fundamentalmente incorrecta, independientemente de si el universo es finito o infinito. Pensemos detenidamente en lo que significa la palabra fuera cuando la usamos en conversación normal. Cuando dices que algo está fuera de una habitación, estás asumiendo implícitamente varias cosas sin siquiera pensarlo. Estás asumiendo que existe un espacio más grande que contiene a la habitación como un subconjunto. Estás asumiendo que puedes físicamente salir de la habitación y entrar en ese espacio más grande que la rodea. Estás asumiendo que los conceptos de dentro y fuera tienen significado claro y bien definido. Todas estas suposiciones son perfectamente válidas y sensatas cuando hablas de habitaciones, casas, ciudades, países, planetas, sistemas solares e incluso galaxias. Pero el universo, por definición fundamental, es absolutamente todo el espacio que existe. No está contenido dentro de otro espacio más grande como una habitación está contenida dentro de un edificio. No hay un contenedor cósmico que envuelva al universo.
El universo incluye todo lo que podría remotamente calificar como un afuera. Preguntar qué hay fuera del universo es exactamente análogo a preguntar qué hay al norte del polo norte. La pregunta tiene una estructura gramatical perfectamente correcta. Las palabras están bien formadas. Suena como una pregunta legítima que debería tener respuesta. Pero cuando analizas cuidadosamente el significado semántico, te das cuenta de que la pregunta carece de sentido porque asume algo que no es verdad. En el polo norte geográfico, todas las direcciones posibles son sur. No importa hacia dónde apuntes, estás apuntando hacia el sur. No hay más al norte del polo norte porque has llegado al límite absoluto del concepto mismo de norte. La dirección norte no continúa más allá del polo norte, simplemente deja de existir como dirección posible. La pregunta ¿qué hay al norte del polo norte? No tiene respuesta porque está mal formulada. De manera exactamente análoga, el espacio podría no continuar más allá del universo porque el universo es por definición todo el espacio que existe. No hay un más allá hacia el cual señalar o viajar. El concepto de afuera requiere un adentro que esté contenido en algo más grande. Pero el universo no está contenido en nada, es el contenedor último. Pero podrías objetar razonablemente, el universo se está expandiendo. Los astrónomos nos dicen constantemente que las galaxias se alejan unas de otras. El espacio está creciendo. ¿Hacia dónde se expande entonces? ¿No tiene que expandirse hacia algo? ¿Hacia algún espacio vacío preexistente que estaba ahí esperando ser ocupado? Esta es una confusión extremadamente común, incluso entre gente con educación científica, y vale absolutamente la pena aclararla en detalle. Cuando los cosmólogos dicen que el universo se expande, no quieren decir que las galaxias se mueven hacia afuera, alejándose hacia un espacio vacío que ya existía más allá. Esa imagen mental, aunque intuitiva, es incorrecta. No hay un espacio vacío exterior esperando ser llenado por la expansión cósmica. Lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más extraño y profundo. El espacio mismo, el tejido del universo, se está estirando internamente. La distancia entre las galaxias aumenta no porque las galaxias se muevan a través del espacio hacia algún lugar, sino porque el espacio entre ellas está literalmente creciendo, creándose, multiplicándose. Imagina que tienes un globo desinflado, con varios puntos dibujados con marcador sobre su superficie. Ahora comienzas a inflar el globo. ¿Qué observas? Los puntos se alejan progresivamente unos de otros. La distancia entre cualquier par de puntos aumenta a medida que el globo crece. Pero pregúntate, ¿los puntos se están moviendo hacia algún lugar? ¿Están viajando a través de la superficie del globo? No realmente. Los puntos están quietos sobre el material del globo. Es el globo mismo, la superficie donde existen los puntos, lo que se está expandiendo. El material del globo se estira y como consecuencia los puntos terminan más separados. Las galaxias del universo son como esos puntos. No se están moviendo a través del espacio hacia un vacío exterior. El espacio entre las galaxias está creciendo, estirándose, y como consecuencia las galaxias terminan más alejadas unas de otras. El universo no se expande hacia algo externo. El universo simplemente se hace más grande internamente, desde adentro. Hay más espacio ahora, en este momento, que hace 1.000 millones de años, pero ese espacio adicional no vino de ningún lugar exterior al universo, simplemente apareció, se creó, emergió entre las galaxias existentes. ¿De dónde viene exactamente ese espacio nuevo? Honestamente, esa es una de las preguntas abiertas más fascinantes de la cosmología moderna. No tenemos una respuesta completamente satisfactoria todavía, pero lo que sí sabemos con certeza es que ese espacio nuevo no viene de afuera, porque una vez más no existe tal cosa como el afuera del universo. Feynman disfrutaba enormemente este tipo de situaciones intelectuales donde el lenguaje cotidiano colapsa y falla al intentar describir la física real. Le encantaba señalar con humor y precisión que las palabras que usamos fueron inventadas por seres humanos primitivos para describir experiencias humanas a escala humana en la sabana africana. Cuando intentamos aplicar esas mismas palabras a situaciones extremas y no cotidianas como el universo entero o las partículas subatómicas o la velocidad de la luz, las palabras simplemente dejan de funcionar adecuadamente. Fuera es una palabra perfectamente útil, clara y precisa cuando hablas de habitaciones, casas, cajas, ciudades, planetas, sistemas solares,
Pero cuando la aplicas al universo en su totalidad, la palabra pierde completamente su significado referencial. No hay concepto de fuera que pueda aplicarse sensatamente a la totalidad de todo lo que existe. Ahora bien, para ser completamente honestos intelectualmente, existe una posibilidad especulativa que va más allá de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Una posibilidad que muchos físicos teóricos toman completamente en serio, aunque reconocen que no tenemos evidencia directa. ¿Qué pasa si nuestro universo, todo lo que hemos estado discutiendo, no es absolutamente todo lo que existe? ¿Qué pasa si nuestro universo es simplemente uno entre muchos? Si existe lo que algunos llaman un multiverso, una colección posiblemente infinita de universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes fundamentales, su propia historia y destino, esta idea, aunque suena a ciencia ficción, surge naturalmente de varias líneas independientes de investigación en la física teórica más avanzada. La teoría de la inflación cósmica, que es la mejor explicación que tenemos para ciertas propiedades observadas del universo temprano, sugiere que podrían haberse formado múltiples burbujas de universo durante el período inflacionario extremadamente temprano. Cada burbuja sería un universo completamente separado, posiblemente con propiedades físicas diferentes, desconectado causalmente del nuestro. La mecánica cuántica, en algunas de sus interpretaciones más radicales, como la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett, sugiere que cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo literalmente se divide en ramas paralelas, donde cada resultado se realiza. Esto implicaría un número verdaderamente infinito de universos paralelos, multiplicándose constantemente con cada evento cuántico en cada rincón del cosmos. La teoría de cuerdas, el intento más ambicioso de la física teórica para unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza en un marco coherente, predice algo llamado el paisaje de teoría de cuerdas. Este paisaje contiene un número astronómico de posibles configuraciones físicas estables, posiblemente 10 por 500 o más, cada una correspondiendo potencialmente a un universo diferente con leyes y constantes físicas completamente diferentes. Si el multiverso existe en alguna de estas formas, entonces quizás hay algo fuera de nuestro universo después de todo, otros universos, no afuera en el sentido espacial ordinario, no a cierta distancia en alguna dirección que puedas señalar con el dedo, sino afuera, en un sentido mucho más abstracto y difícil de conceptualizar. Realidades alternativas, completamente separadas, desconectadas causalmente, cada una completa y autosuficiente en sí misma. Pero aquí está el problema fundamental con el multiverso. No tenemos absolutamente ninguna forma de verificar si existe o no existe. Por la propia definición del concepto, otros universos estarían completamente desconectados del nuestro. No podríamos viajar a ellos por ningún medio. No podríamos comunicarnos con ellos de ninguna manera. No podríamos observarlos con ningún instrumento, por sofisticado que fuera. El multiverso podría existir o podría no existir, y fundamentalmente no tenemos forma de saberlo. Es una posibilidad lógicamente consistente con las matemáticas de nuestras mejores teorías, pero no es ciencia verificable en el sentido tradicional y estricto de la palabra. No podemos diseñar ningún experimento que nos diga si hay otros universos. Feynman era extraordinariamente escéptico de ideas que no pudieran ser probadas o refutadas mediante experimentos y observaciones. Decía frecuentemente que si no puedes diseñar un experimento para verificar o falsificar algo, entonces no es realmente física en el sentido riguroso. Es filosofía, es especulación, es matemáticas abstractas, pero no es física experimental. Y en este punto particular tenía razón en un sentido muy importante. El multiverso, por fascinante que sea como concepto, está actualmente más allá del alcance de la ciencia empírica. Pero Feynman también reconocía honestamente que a veces la física te lleva a lugares donde las respuestas tradicionales simplemente ya no funcionan. A veces las preguntas que hacemos, preguntas que parecen perfectamente sensatas y legítimas, simplemente no tienen respuestas dentro del marco conceptual que estamos usando. ¿Qué hay fuera del universo? Podría ser exactamente una de esas preguntas. Una pregunta para la cual la respuesta correcta no es esto ni aquello, ni ningún objeto o sustancia que puedas nombrar, sino más bien la pregunta asume algo
que probablemente no es cierto. Entonces, después de todo este viaje intelectual, después de explorar el universo observable, la geometría del espacio, los límites del lenguaje y las especulaciones sobre el multiverso, llegamos a la pregunta original. ¿Qué hay fuera del universo? La respuesta más honesta, la respuesta que la física moderna nos ofrece después de siglos de investigación, es profundamente desconcertante, pero también profundamente importante. Probablemente nada. Pero no nada en el sentido de un espacio vacío, negro, sin contenido. Nada en el sentido mucho más radical de que la pregunta misma probablemente no tiene respuesta porque está fundamentalmente mal formulada. Si el universo es infinito, como muchos cosmólogos sospechan, basándose en las observaciones disponibles, entonces literalmente no hay afuera, porque el universo continúa para siempre, sin fin, sin borde, sin límite, en todas las direcciones posibles. No hay ningún lugar donde el universo termine y otra cosa comience. Si el universo es finito, pero cerrado sobre sí mismo, curvándose en dimensiones que no podemos percibir directamente, como la superficie de una esfera hiperdimensional, tampoco hay afuera. Podrías viajar en cualquier dirección durante billones de años y nunca encontrarías un borde ni un muro. Eventualmente, después de circunnavegar el cosmos entero, regresarías exactamente a donde empezaste, sin haber salido jamás del universo. El afuera que nuestras mentes buscan instintivamente, ese espacio vacío más allá del borde donde el universo supuestamente termina, probablemente no existe como concepto físico real, no porque haya una pared impenetrable que nos impida alcanzarlo, sino porque la geometría misma del espacio-tiempo hace que el concepto de afuera simplemente no aplique al universo en su totalidad. Es exactamente como la hormiga bidimensional en la superficie de la esfera, preguntándose inocentemente qué hay fuera de su superficie. La pregunta parece completamente razonable desde su perspectiva limitada, pero surge de una confusión fundamental sobre la naturaleza del espacio donde ella vive. Nosotros vivimos dentro del espacio-tiempo cuatridimensional. No hay una fuera del espacio-tiempo porque el espacio-tiempo es literalmente todo lo que hay. Es el escenario último de toda la realidad y no existe un escenario más grande que contenga a este escenario. Feynman lo expresaría de forma mucho más directa y sin rodeos. Diría que no debemos dejarnos engañar ni confundir por las palabras que usamos. Las palabras son herramientas imperfectas, inventadas por monos inteligentes para describir su experiencia cotidiana limitada. Fueron diseñadas para hablar de frutas, depredadores, parejas y refugios. No fueron diseñadas para describir la estructura última de la realidad. Fuera es una palabra tremendamente útil cuando hablas de casas, cajas, cuevas y ciudades. No es útil y de hecho es activamente confusa cuando intentas hablar del universo en su totalidad y seguir preguntando insistentemente ¿pero qué hay fuera? Es exactamente como seguir preguntando ¿pero qué hay al norte del Polo Norte? Puedes repetir la pregunta todas las veces que quieras. Puedes formularla de 1000 maneras diferentes, pero eso no la hace más sensata ni más respondible. La verdad profunda es que la realidad no tiene ninguna obligación de conformarse a nuestra intuición de primates, no tiene ninguna obligación de ser comprensible en términos de metáforas cotidianas derivadas de nuestra experiencia evolutiva limitada. El universo es lo que es. Y a veces lo que es desafía completamente nuestra capacidad humana de imaginarlo o conceptualizarlo. No hay afuera del universo, no porque algo físico lo impida, sino porque afuera simplemente no es un concepto que tenga aplicación sensata a la totalidad de todo lo que existe. Y esa verdad, aunque profundamente frustrante para nuestra mente de primates que evolucionaron contando frutas y evitando depredadores en la sabana africana, es la respuesta más cercana a la verdad que la humanidad ha logrado alcanzar después de miles de años de contemplar las estrellas. El universo no tiene exterior. El universo es todo lo que hay. Y eso, aunque insatisfactorio para nuestra intuición, tendrá que ser suficiente. ¿Qué hay fuera del universo? Nada. No porque haya un vacío oscuro infinito, sino porque fuera no existe como concepto aplicable. El universo no está dentro de algo más grande. El universo es todo lo que existe y no puede haber nada fuera de todo. Esa es la respuesta. Más extraña que cualquier ficción y probablemente verdadera.